Imagina que eres el alguacil en turno en una pequeña comisaría de Michigan. Una noche cualquiera en la que todo parece rutinario hasta que un hombre entra tranquilo, sin aparente urgencia, diciendo que su esposa, una mujer joven, madre de familia y trabajadora, desapareció como si nada y él quiere levantar un reporte. Al tomar la declaración, descubres que este esposo preocupado esperó 5 días para reportar la desaparición de su esposa. ¿Qué harías tú sabiendo que lo normal es levantar el reporte cuando mucho al día siguiente? ¿Lo tratarías como un marido preocupado que quizá dudaba en incomodar a la policía? ¿O empezarías a pensar que ese retraso es una pista en sí misma? Pues eso fue justo lo que le sucedió al agente William Hughes, que recibió la denuncia de Stephen Grant en febrero del 2007, cuando afirmó que su esposa, Tara Grant, había salido de casa y nunca regresó. Lo que parecía un simple reporte de una persona desaparecida se convirtió en el inicio de una investigación que destaparía un secreto escalofriante, donde las piezas no encajaban y las sospechas crecían a cada paso. ¿Podría Steve sostener su versión hasta el final? ¿Descubrirían los investigadores lo que realmente pasó con Tara? ¿Sería la justicia capaz de desenmascarar la verdad oculta tras esos 5 días de silencio? Quédate hasta el final para averiguarlo. Este es el caso de Tara Grant. ¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales, contados por personas reales, en lugar de una voz generada por computadora, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver nuestros videos, de regresar cada sábado o cuando sea que nos veas, de comentar, compartir o simplemente estar. Si nuestro contenido te gusta, es bien importante que te suscribas. Para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Gracias. Ahora déjame platicarte del caso de hoy. Este es un claro ejemplo de cómo la fachada de una familia de éxito puede ocultar un infierno de tensiones y violencia y que tarde o temprano una gota derrama el vaso y la bomba estalla. Un recordatorio frío de que el peligro a veces duerme en la misma habitación. ¿Te imaginas que la persona con la que compartes tu vida, esa persona que debería cuidarte y protegerte, termine siendo quien te borra del mapa solo porque resiente que a ti te vaya mejor en la vida? ¿Interesado? Bueno, pues tráete una chelita, una botanita, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. El día de hoy nuestra historia nos lleva al condado de Macomb, en el estado de Michigan, aquí en Estados Unidos. Macomb es conocido por su abundante oferta de actividades al aire libre, con millas y millas de playa del lago St. Clair, senderos como el Macomb Orchard Trail y varios parques metropolitanos, incluyendo el Lake St. Clair Metro Park y el Stony Creek Metro Park, el cual pronto verás es muy relevante para nuestra historia. El Stony Creek Metro Park es un gigantesco parque natural de más de 4,400 acres. Se caracteriza por su gran lago central, el Stony Creek Lake. Está rodeado de bosques, praderas y senderos, lo que lo convierte en un destino muy popular para actividades al aire libre, como caminata, ciclismo y pesca. El parque cuenta con áreas recreativas, playas, zonas de picnic y espacios para acampar. Además, es un refugio muy importante para la vida silvestre local. El condado de Macomb también es el lugar de origen de Lizzie Maggie Phillips, la creadora del juego de mesa Monopoly. Este dato no es relevante para el caso, pero igual me pareció curioso y te lo comparto por si algún día te lo preguntan en tu juego de trivia del bar local. De nada. Bueno, a lo que íbamos.
A pesar de haber sido un día muy ocupado, el miércoles 14 de febrero del 2007 había transcurrido con relativa calma en la oficina del sheriff de Macomb. Pero eso cambiaría por ahí de las 10:30 de la noche cuando Stephen Grant entró para reportar la desaparición de su esposa, Tara, quien al parecer se había esfumado sin dejar rastro. Al levantar el reporte le contó al oficial William Hughes que no había sabido nada de Tara ni la había visto desde que ella se marchó de su casa después de una fuerte discusión que tuvieron como pareja el viernes anterior. Y ya te oigo aullar, viejo lobo de mar. A ver, Luis, espérate tantito. Dijiste que este amigo fue a la estación el miércoles y ahora dices que su esposa desapareció el viernes anterior. Es decir, pasaron 5 días antes de que la fuera a reportar. ¿No está raro eso? Y como siempre, mi querido friolento, ya estás haciendo alarde de tu título de detective de sofá. Pues eso fue exactamente lo mismo que llamó la atención del oficial que tomó el reporte, por lo que comenzó a hacerle preguntas a Stephen en este sentido. Lo que pasa, le explicó Stephen, es que Tara trabaja de lunes a viernes en Puerto Rico. Es una alta ejecutiva en una empresa y toma un avión todos los lunes en la mañana a San Juan y regresa todos los viernes a Michigan. Le platicó que ese día se pelearon porque ella tenía que regresar el domingo a San Juan en lugar del lunes, por lo que él se molestó y le dijo cosas que la molestaron a ella, como que él sentía que no era justo que estuviera toda la semana afuera y que solo viera a sus hijos el fin de semana. Total que se armó el pleito y ella bien enojada hizo una llamada. Al poco rato llegó por ella un auto que él suponía que era un servicio de taxis que ella había pedido, se subió al carro y se fue. Él supuso que de regreso a Puerto Rico, pero al pasar los días no sabía nada de ella y extrañado contactó a su jefe el lunes por la mañana y este le confirmó que ella no se había presentado a trabajar. Luego llamó a la mamá y a la hermana de Tara, pero le dijeron que tampoco la habían visto, por lo que su preocupación creció. Siguió intentando localizarla por teléfono y llamándole mensajes, pero no contestaba ni las llamadas ni los mensajes. Por eso se había decidido finalmente a levantar el reporte. Y de seguro para estas alturas ya te estás preguntando, ¿quién es Tara? ¿A qué se dedicaba que su trabajo la hacía viajar todas las semanas tan lejos? ¿Qué más sabemos de ella y de Stephen? ¿Había algo más en su historia que debería hacernos sospechar? Y yo, que para eso estoy aquí, te platico un poco más acerca de ambos y de su vida juntos para darle contexto a todo lo que está por venir. Tara Lynn Grant nació el 28 de junio de 1972 en Michigan. Desde niña fue una estudiante meticulosa y disciplinada, reconocida por su constancia y su capacidad para organizarse. En la secundaria destacó sobre todo en lo académico, aunque también participó en deportes escolares donde aprendió valores de esfuerzo y trabajo en equipo. Su vida temprana estuvo marcada por un patrón claro: planear con rigor, esforzarse y avanzar sin perder de vista sus objetivos. Al graduarse de la preparatoria, a pesar de que Tara tenía grandes aspiraciones de ir a una gran universidad, decidió comenzar sus estudios en un entorno más pequeño y económicamente accesible. Ingresó a la universidad comunitaria local de Badenoch Community College, en Escanaba, donde pasó 2 años preparándose con el mismo nivel de disciplina que la había acompañado desde la adolescencia. Esa etapa fue clave para ella, pues la consolidó como estudiante independiente y le abrió la puerta a una universidad de mayor prestigio, a la que tanto aspiraba. Tras esos 2 años se transfirió a la Universidad Estatal de Michigan, donde cursó y completó la carrera de Administración de Empresas, graduándose en diciembre de 1994. Su paso por Michigan State marcó el inicio de un camino profesional que se proyectaba hacia grandes responsabilidades y excelentes oportunidades. Tara había pasado de los pasillos de una universidad comunitaria modesta a obtener un título universitario en una de las instituciones más importantes del estado, y lo hizo con resultados impecables. Poco después comenzó a trabajar en Washington Group International. Esta es una firma de ingeniería y construcción que tiene presencia global. Ahí fue ganando confianza, prestigio y cada vez puestos de mayor exigencia. Los viajes, las largas jornadas y la presión eran parte del paquete, pero Tara estaba preparada para eso. Llevaba años forjando la disciplina necesaria para avanzar en esa carrera. Fue en esta etapa de ascenso cuando conoció a Stephen Grant, de quien ya te hablaré en un minuto, con quien se casó y tuvo 2 hijos. Aunque la familia se convirtió en el centro de su vida personal, Tara nunca dejó de lado su carrera. Como ya te platicaba, eventualmente su empresa le ofreció una promoción súper importante a un puesto de nivel ejecutivo, que le daría la proyección que buscaba para seguir creciendo en su carrera.
pero la base del trabajo estaba en Puerto Rico, por lo que debería viajar cada semana para estar en San Juan de lunes a viernes, regresando los fines de semana a Michigan para estar con su familia. De cierta manera, esto la hizo vivir un tipo de doble vida, entre semana la de profesional exigente y los fines de semana la de madre dedicada. Ahora déjame platicarte más acerca de Stephen. Stephen Grant nació en 1970 en Michigan. Su infancia y juventud fueron comunes, sin grandes logros que lo hicieran destacar. Al terminar la preparatoria tomó algunos cursos universitarios, pero nunca completó una carrera formal. Esa falta de estudios superiores lo dejó limitado en cuanto a oportunidades laborales, algo que más tarde contrastaría con fuerza frente al éxito de su esposa. Profesionalmente, Stephen encontró estabilidad relativa trabajando en la empresa de su papá, un pequeño taller de herramientas y maquinaria. Su papel era administrativo, rutinario, la verdad sin mayor proyección. No era un hombre sin trabajo, pero tampoco era uno con aspiraciones sólidas ni logros relevantes. A principios de los años 90, gracias a unos amigos en común, conoció a Tara, quien de inmediato lo cautivó con su personalidad y con su seguridad en sí misma. Por lo que se sabe, el encuentro no fue para nada amor a primera vista, por lo menos no para Tara. Y no porque viera nada malo en Stephen, sino porque para ese momento de su vida ella no estaba interesada en comenzar una relación. Sin embargo, Stephen no quitó el dedo del renglón y continuó haciendo su mejor esfuerzo por conquistarla. Al poco tiempo, un gesto de solidaridad y empatía le abriría la puerta al corazón de Tara. Pues cuando falleció su abuela, de quien Tara era sumamente cercana, ella tuvo que asistir a su funeral. Esto estaba a varias horas de distancia de la universidad. Sabiendo que necesitaría un apoyo emocional, Stephen la sorprendió asistiendo al funeral para ofrecerle ese apoyo que ella necesitaba. Después de ese evento, ambos comenzaron a salir como pareja. En 1996 se casaron y se establecieron en Washington Township, en el condado de Macomb, en Michigan. En el año 2000 recibieron a su primer retoño, una niña llamada Lindsay. En el 2002 recibieron a su segundo hijo, un niño llamado Ian. Con el paso del tiempo, Stephen asumió un rol más doméstico, cuidaba de los niños y administraba la casa mientras Tara viajaba por el trabajo. Este acuerdo, aunque atípico para la dinámica social común, resultaba bastante funcional para ellos. Ella era la proveedora familiar con un salario alto y él se ocupaba de los hijos y del hogar. Poco tiempo después, Stephen se propuso continuar colaborando con su papá en el pequeño negocio familiar de mecánica que requería algo de atención, por lo que él y Tara decidieron contratar ayuda para cuidar a los niños. Por eso decidieron contratar una agencia que ayudaba a las familias a contactar y contratar au pairs, o niñeras de tiempo completo. Fue así que Verena Dierkes llegó a casa de los Grant para ayudarlos con los niños. Verena era una chica alemana de 18 años que a través de esta agencia llegó para vivir con los Grant y ayudarlos con las tareas relacionadas con los hijos. Verena era tranquila, amable e hizo muy buen clic con los niños. Eso generó confianza desde el principio. Para Tara, contar con alguien así le daba tranquilidad cuando estaba fuera por el trabajo. A estas alturas, la vida de los Grant parecía ir viento en popa. Tara tenía un súper buen trabajo que les daba los recursos para darse una vida acomodada. Por lo menos, así parecía. Ahora que ya sabemos más acerca de Tara, Steve y cómo estaban las cosas entre ellos, volvamos de regreso a nuestra historia. Después de recibir la denuncia de la desaparición de Tara, la policía puso manos a la obra y comenzó de volada una investigación para dar con su paradero. Steve participó desde el principio en todos los esfuerzos para localizarla, incluso dando entrevistas a los medios de comunicación en los que se le puede ver sumamente emocional, rogando a Tara que regrese para estar con él y con los niños. Call anybody, call the police, call me, call someone. If you see her, tell me, please. Pero los detectives no parecían estar tan convencidos de la inocencia de Steve. Su historia tenía muchos huecos y había muchas cosas que no cuadraban por completo, por lo que su radar de inmediato apuntó hacia él como probable sospechoso. Aún así, exploraron varias posibles teorías para descartar todo y a todos los posibles involucrados. Entrevistaron también a Verena, quien corroboró la historia de Stephen diciendo que Tara se había ido abruptamente después de haber discutido con Stephen.
Revisaron meticulosamente los registros telefónicos, las cuentas bancarias y otros movimientos electrónicos. El teléfono móvil de Tara se había apagado esa noche y desde entonces no mostró ninguna señal de uso. Lo mismo pasó con sus tarjetas de crédito. No se registraron transacciones que indicaran que Tara hubiera seguido realizando sus actividades diarias o haciendo viajes de trabajo. Entrevistaron también a la mamá y a la hermana de Tara, quienes se mostraron muy incrédulas ante la idea de que ella se hubiera marchado sin despedirse. Tara nunca se iría sin avisar y mucho menos dejaría a sus hijos solos. Esta afirmación se basaba en la imagen de una mujer dedicada, una madre que siempre estaba pendiente de sus hijos y que cumplía con todas sus responsabilidades, tanto en casa como en el trabajo. A los 4 días de que Steve hiciera el reporte, los investigadores recibieron la primera pista que destaparía por completo el caso. Cuando recibieron una llamada de una mujer que quería reportar algo que había encontrado mientras caminaba por los senderos de Stony Creek Metro Park. ¿Te acuerdas que te dije que este parque era relevante para el caso? Bueno, pues resulta y resalta que mientras hacía su caminata en los senderos congelados, esta señora notó una bolsa parcialmente enterrada en el camino. Curiosa, la levantó para verla más de cerca. Al inspeccionarla pudo darse cuenta que adentro había unos guantes y pedazos pequeños de metal que parecían estar bañados en sangre, por lo que se decidió a llamar de inmediato al 911 para reportar lo que había encontrado. Este hallazgo haría que la policía comenzara a organizar un esfuerzo masivo de búsqueda en el parque. Al tiempo que se comprobaba que la sangre en la bolsa encontrada era de Tara, los detectives que habían mantenido vigilado a Steven solicitaron a un juez que aprobara una orden de allanamiento para registrar su casa, pues a pesar de que en un principio se mostró sumamente colaborador, al avanzar la investigación de pronto cambió por completo su actitud. Dejó de contestar las llamadas de los investigadores. Era evasivo en sus respuestas y rechazó la solicitud de tomar una prueba de polígrafo o detector de mentiras en las oficinas de la policía. Luego involucró a su abogado para tomar la prueba con un proveedor privado, pero los resultados presentados salieron inconclusos. Y ya te voy a aviar otra vez, viejo lobo de mar. ¿Por qué continuaron las sospechas contra Steve, Luis? Él parecía estar haciendo todo lo posible para que Tara regresara. No paraba de dar la cara en los medios de comunicación, se veía triste y desconsolado. ¿Eran lágrimas de cocodrilo? Y yo te digo que tristemente así es. Y fue justo su actuación ante los medios lo que incrementó la sospecha de los investigadores, pues cada vez que aparecía en la tele cambiaba un poco su versión y empezó incluso a presentar a Tara como la mala del cuento, mientras él, por supuesto, era el mártir o el héroe, diciendo cosas como que él era el que estaba ahí para sus hijos, que a Tara le importaba más su carrera que su familia, que siempre lo había hecho menos, que él había sacrificado sus sueños por ella y por los niños y cosas así. Como ves, su comportamiento ante las cámaras y detrás de ellas era diferente, inconsistente e inquietante, por lo que afirmó su lugar como el sospechoso número 1. Al día siguiente de que se encontrara la bolsa con sangre en el parque, los detectives regresaron a casa de los Grant, esta vez con una orden firmada por un juez. Ya no iban a pedir permiso ni a escuchar explicaciones. Entraron a la casa con un solo objetivo: confirmar lo que desde hacía días ya sospechaban. El ambiente dentro era tenso. Los agentes caminaron con pasos medidos por el interior y revisaron cuarto por cuarto hasta llegar a la cochera. El registro fue meticuloso. Levantaron cajas, revisaron estanterías, apartaron herramientas y abrieron todo lo que estaba cerrado. En un rincón de la cochera, un oficial vio un contenedor de plástico que parecía estar fuera de lugar. Al abrirlo notó que estaba lleno de bolsas de plástico negras. Las bolsas se veían pesadas y parecían estar llenas de algo inusual. El silencio del momento fue absoluto. Cuando abrieron una de las bolsas, la escena se volvió espantosa. Lo que vieron dentro impactó hasta los detectives más experimentados. Dentro de esa bolsa estaba el torso de Tara, del cuello a la cintura. La confirmación brutal de que no estaban frente a un caso de desaparición, sino a uno de un homicidio atroz cometido dentro de esas mismas paredes. Los agentes aseguraron el área, llamaron al equipo forense y comenzaron a documentar cada detalle. Cintas de evidencia, fotografías, marcadores en el suelo, todo. Además, los vecinos desde afuera miraban con incredulidad mientras los uniformados iban y venían en la investigación.
Ese allanamiento, ejecutado con precisión, cerró el círculo de sospechas. Lo que comenzó como un reporte de desaparición terminó con la confirmación de un asesinato y el descubrimiento de un cuerpo desmembrado almacenado dentro del propio hogar de la víctima. Este era el momento de arrestar a Steven, pero ¿en dónde estaba Steven? Pues resulta que al iniciar la búsqueda por la casa, Steven pidió autorización a los detectives para sacar al perro a hacer sus necesidades. En ese momento él no estaba detenido, por lo que no tenían opción, lo cual, sabiendo que lo iban a cachar sin duda, aprovechó para pelarse. La policía de inmediato inició la búsqueda, pero había otra pregunta en el aire. ¿Había Steven actuado solo? De inmediato las antenas de los detectives apuntaron a Verena, pues ella había confirmado la versión de Steven en un inicio. Al interrogarla resultó que Steven y ella habían empezado algo así como una aventura. No era una completa relación, pero habían estado emocionalmente involucrados de cierta forma. Él le decía que estaba enamorándose de ella y ella no lo rechazaba por completo, pero tampoco se le entregaba como él hubiera querido. Habían pasado algunas noches juntos, pero no habían tenido relaciones. El chiste es que a pesar de estar involucrados emocionalmente, los detectives comprobaron que Verena no tenía idea de lo que Steven había hecho con Tara. Resultó ser solo otra víctima de Steven. Y ya te oigo aullar otra vez, lobo marino. Ok, Luis, ya sabemos que Verena no tuvo nada que ver. Regresemos a lo importante. ¿En dónde está Steven? Pues resulta, mi querido friolento, que le tomaría tan solo 2 días a la policía dar con su paradero. Pues Steven llamó a su hermana y los detectives tenían rastreado su teléfono. Esa llamada indicó que Steven estaba en otro parque nacional a unos 325 kilómetros de su casa, el Wilderness State Park, en el condado de Emmett. Ahí lo encontraron en condiciones deplorables. Estaba medio inconsciente y con signos claros de haber pasado toda la noche al aire libre, expuesto al frío extremo de Michigan. Como buen cobarde había decidido salirse por la ruta fácil, intentando suicidarse, tomando pastillas y combinándolas con alcohol. Y por si eso no funcionaba, había comprado una pistola de juguete para hacerle creer a la policía que estaba armado y le dispararan si lo atrapaban antes de que pudiera despacharse él solito. Afortunadamente, su plan falló, pues la hipotermia lo incapacitó para atacar a la policía y también disminuyó sus signos vitales, lo cual alentó el efecto de las pastillas. Así que de volada le dieron atención médica y se lo llevaron volando al hospital más cercano. Una vez estabilizado en el hospital y mientras recibía tratamiento para la hipotermia y otros malestares, Steven decidió hablar con la policía y confesar lo que había ocurrido, quedando todo grabado e incluso escrito con su puño y letra. De acuerdo a esta confesión y a lo que comprobaron los investigadores, esto fue lo que realmente sucedió. Todo comenzó cuando Tara regresó de un viaje de trabajo de Puerto Rico. Esa noche, lo que en un principio fue una simple discusión se transformó en algo irreparable. Steven dijo que se molestó mucho cuando Tara tardó más de lo acordado en volver a casa y le dijo además que debía regresar antes a San Juan. Durante la discusión, ella le gritó de forma que él sintió que la situación se le había salido de las manos. Dijo que Tara había dicho palabras odiosas y crueles y que él también arremetió contra ella con palabras. Fue ahí cuando la discusión se volvió intensa. Luego la agarró por la muñeca y en medio del forcejeo ella respondió dándole una bofetada. Esto fue el punto de quiebre. Y en medio de la rabia y la desesperación acumulada por años de sentirse menos importante en su propio hogar, la volvió a empujar al suelo. Se le lanzó encima y en un arrebato terrible la estranguló. Mientras le apretaba el cuello con sus manos, le cubrió la cara con una prenda para no verla mientras le quitaba la vida. Luego, con total frialdad, al darse cuenta de que Tara ya había dejado de respirar, ató su cinturón a su cuello y lo usó para jalarla y arrastrar su cuerpo por las escaleras hasta la cochera. Luego, la metió en la cajuela de su camioneta. Una vez tenía el cuerpo ya en la camioneta, fue al taller del negocio de su papá. Ahí usó la sierra eléctrica para separar el torso del resto del cuerpo. Después tomó el torso y lo envolvió en plástico y lo guardó en una bolsa negra para tratar de ocultar la evidencia. Luego usó el trineo de sus hijos para transportar algunas partes del cuerpo de Tara al bosque. Y en un descuido dejó el trineo sobre una colina y este se resbaló. Cuando chocó contra un árbol, los restos de Tara que estaban encima quedaron desbalagados por todo el lugar.
Él comentó que bajó y trató de ocultarlos, pero no los pudo encontrar todos, así que simplemente esparció los que pudo y se regresó. Al enterarse de que la policía peinaría por completo el área, decidió ir de regreso para recuperar las partes del cuerpo y evitar así que las encontraran. Pero obviamente no pudo recuperarlas todas, pues algunas ni siquiera se había dado cuenta de dónde cayeron después de que se salieron del trineo y otras ya las habían agarrado y movido los animales del área. Con su confesión y con todos los indicios ya encontrados, no quedaba duda de que lo que ocurrió era un crimen brutal. Caso cerrado, ¿cierto? Pues no tanto. Resulta que en el colmo del cinismo, Steven se declaró no culpable al momento de la lectura de los cargos ante el juez y sus abogados metieron recursos para solicitar que su confesión fuera anulada, alegando que la policía la había obtenido de manera ilegal, pues él estaba bajo la influencia de los medicamentos en el hospital. Afortunadamente, el juez no aceptó ninguno de estos recursos y la confesión sería admitida como evidencia durante el proceso. El 18 de diciembre del 2007, durante los 3 días de las audiencias, la Fiscalía presentó cada detalle del crimen ante el jurado de manera clara y directa. Se mostraron imágenes forenses, se reprodujeron los testimonios de vecinos, de la niñera, de familiares y se expuso sin rodeos la confesión en la que Steven describía con sus propias palabras, simples pero precisas, lo sucedido. El fiscal explicó cómo comenzó la discusión aquella noche y finalmente el acto de estrangular a Tara en medio de un arranque de ira y desesperación. Todo se hizo muy claro para los presentes. Se trató de un acto violento, frío y en parte calculado. Por su lado, la defensa alegó que Steven había sido víctima de sus propias frustraciones acumuladas, como si él fuese la víctima y no Tara, que todo había sido un ataque de ira provocado por años de tensiones en un matrimonio difícil. Trataron de mostrarlo como un hombre roto emocionalmente, sin la intención de planear el crimen y por lo tanto, él mismo se declaró como no culpable. Y aunque suene extraño para ti, esto fue clave para poder entender cómo se manejó este juicio. Primero, su abogado trató de reducir la gravedad del crimen. Aunque Steven había confesado, alegaron que no fue un asesinato premeditado, sino un acto impulsivo, en medio de una discusión acalorada. Por eso él se declaró no culpable de asesinato en primer grado. La defensa esperaba que el jurado creyera que fue un arrebato emocional para conseguir una condena menor, más como un homicidio involuntario o asesinato en segundo grado. Verás, según las leyes de Estados Unidos, confesar no es lo mismo que declararse culpable y por lo tanto no sustituye un juicio. Aunque Steven haya admitido el crimen, todavía tenía derecho a un proceso legal completo. Declararse no culpable le permitía tener un juicio con jurado y darle a su abogado la oportunidad de negociar y de ese mismo modo podía evitar la cadena perpetua que viene con una condena por asesinato en primer grado, lo cual de cierta manera le funcionó. Ya con todos los argumentos presentados, le tomó al jurado 12 horas distribuidas en 2 días deliberar para alcanzar su veredicto. Finalmente, el 21 de diciembre, Steven Grant fue declarado culpable del asesinato en segundo grado de Tara Grant. Además, se le imputaron cargos por mutilar y ocultar el cuerpo de Tara. La sentencia, mi querido Friolento, la presentó la juez de manera clara y contundente, como aquí nos gusta en este canal, a sangre fría. Steven fue sentenciado a 80 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 50 años, por lo que su primera oportunidad para salir del bote será hasta el año 2057, además de otros años adicionales por el crimen de desmembrar el cadáver. Durante la audiencia de sentencia, la juez habló con palabras sencillas pero contundentes, calificando la conducta de Steven de demoníaca, manipuladora y bárbara. Explicó que con sus actos había destruido no solo a una mujer ejemplar, sino a toda una familia, dejando cicatrices profundas también en su comunidad. Y ya que sabes qué fue lo que pasó en realidad, ¿qué sientes al ver de nuevo esta escena? Please, call anybody, call the police, call me, call someone. If you see her, tell me, please. Déjame tu reacción en los comentarios. Mis mejores pensamientos y buenas vibras van para los hijos de Tara, que en ese momento tenían apenas 4 y 6 años, y para su tía Alicia, la única hermana de Tara, quien se hizo cargo de ellos dándoles amor y estabilidad después de este horrible suceso. Con el paso del tiempo, a pesar del dolor, los niños se convirtieron en un símbolo de resiliencia.
Inspirados por el recuerdo de su mamá, Ian y Lindsay participaron en campañas para concientizar sobre la violencia doméstica, trabajando para que otros no sufrieran el mismo destino. Desde el año 2009 organizan una caminata anual llamada Tara's Walk en Michigan para recaudar fondos y sensibilizar sobre el problema de la violencia doméstica. Este evento se convirtió en un símbolo del legado de Tara y en una forma de transformar el dolor en esperanza para muchas familias. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si crees que este caso podría ser útil para alguien más o simplemente le gustaría escucharlo, compártelo e invítalo a checar el canal para que siga creciendo nuestra comunidad friolenta. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Yo soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí a entonces, toma buenas decisiones.